Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, ¿Cómo les profesor? va? Gusto de saludarlo. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo doctor, ¿cómo están? estás? Buenas tardes. Gusto de, Doctor gusto de Sánchez. saludarte. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, Perfecto. Bueno, perfecto. perfecto. Iniciamos entonces nuestra charla de hoy. Bueno, Ujú. somos poquitos, somos 17, así que Pero siempre se van perfectamente. sumando después, ¿no? Así que no sea problema. Por lo general pasa esto. Así. Bueno, perfecto, Eduardo. Bueno, si quieren pueden dejar abiertos los micrófonos y me van interrumpiendo, no hay problema por eso, porque somos poquitos. Después, si somos un montón, bueno, ya tendremos que silenciar los micrófonos. Yo les di en su momento el módulo cero. Díganme si hay algún alumno mío por acá. A ver, háganme así con la mano o cuéntenme, ¿alguno estuvo conmigo en julio estudiando el módulo cero? Me parece que no. Ah, Sebastián. Bueno, Francisco también. Bueno, qué gusto de verlos de nuevo. Excelente. Bueno, espero que ese módulo cero, Sebastián, Francisco, les haya servido. ¿Les ha ido bien en el TP1, en el TP2? ¿Cómo les ha ido? Bien, bueno, excelente. Bueno, así que para castigo de ustedes, acá lo tienen otra vez, al tipo este, escúchame, otra vez lo tengo acá, el profe Rodolfo, que ya creí que lo había dejado atrás, pero bueno, es la cruz de ustedes. Vamos a iniciar. Ustedes pronto van a tener el trabajo práctico número 3. El tema central es el tema de la expropiación. Así que vamos a hacer un repasito rápido, porque evidentemente nadie se recibe de abogado con una charla de una hora y cuarto. Después hay que bajar a los libros, ¿no es cierto? Pero por lo menos vamos a ver juntos los temas más troncales, los temas gruesos para que ustedes después puedan este, ir a lo de ustedes. Acá me están poniendo qué manual recomienda. Ustedes acuérdense que primero que nada, el libro de bibliografía básica obligatoria de nuestra cátedra es el famoso compendio del doctor Germán Vidar Campos. Ustedes con eso creo que les alcanza para el nivel de derecho constitucional de primer año. Obviamente, después cuando se reciban de abogados y sean constitucionalistas, bien, excelente. Ahí me dice que están leyendo el compendio. 20 páginas por día. Acuérdense que lo que yo siempre les decía. Pero después cuando ustedes se reciban y quizás se dediquen al derecho administrativo, bueno, obviamente que hay otros libros, tratados enteros sobre expropiación. Pero vamos a empezar con esto. Ustedes saben, perfecto, a partir de la página 132. Ustedes saben que también tenemos el excelente manual del doctor Sagüez. Así que esa es la otra referencia como para ampliar, para complementar el doctor Sagüez que falleció hace no mucho tiempo, hace relativamente poco. Ah, gracias. Acá Mariana me alcanza un mate cocido. Excelente. Gracias. Bueno, si no se me seca la garganta, che, y no puedo seguir hablando. Primero que nada, ustedes saben, porque ya lo han leído seguramente, que para hacer el trabajo práctico número 3, primero tienen que completar el foro número 3, que es didácticamente necesario, obligatorio. Así que, a ver, ahí dejo la tacita. Si les parece, empezamos haciendo un repasito rápido de las preguntas, de los conceptos que les trae, que les consulta justamente el foro 3. Ustedes saben que los docentes usualmente no los corrigen, pero claro, si el docente está en la duda entre poner un 60 y un 70, en muchos casos vamos y miramos lo que ustedes han respondido en el foro 3. Así que es bien importante que lo respondan. ¿De qué extensión? No muy largo. Normalmente es suficiente 5, 6, 7 renglones por cada respuesta. Suele ser suficiente. Pero no me hagan respuestas tipo telegrama. Tipo, ¿quién descubrió América? Colón. No, evidentemente que esa clase de respuesta no es admisible para un estudiante universitario
del derecho constitucional, ¿no es cierto? Pero 7, 8 renglones sí. Primera pregunta que les hace el foro 3. Empezamos por ahí. ¿Qué es la expropiación? A ver, pero yo les pregunto a ustedes, ya que somos poquitos, me animo a hacer este intercambio. ¿Quién se anima, abre el micrófono y me da una idea aunque sea? ¿Qué les parece que es la expropiación? A ver, el que quiera. Yo no voy a No, pero señalar a ninguno. lo poco que estuve viendo es, Ahí se me congeló tu imagen, Francisco. A ver, qué macana, che, justo me estabas eh, por pública, decir. A ver, decime de vuelta, porque justo se nos había congelado tu imagen. Contame. que era, digamos, quitar la titularidad de un bien, que podía ser un bien material o espiritual, según lo que leí, en base a la utilidad pública a cambio de una indemnización. Siempre. Esa es la Bueno, base de lo que bueno, entendí. Francisco, es una aproximación. El único detalle es que no le vamos a quitar ningún bien espiritual. La expropiación siempre se refiere a bienes materiales, digamos, ¿no? Perfecto. Ahí me sale Menaglia. Se priva de la propiedad de un bien al titular del derecho. Exactamente. Vamos a ir a ver quién me ayuda a leer el primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Nacional. A ver quién me quiere ayudar. Sí, no hay problema, está sin audio. Menaglia. Bueno, artículo 17. ¿Quién se anime? ¿Quién me ayuda? Así no se me seca la garganta, che. Artículo 17 de la Constitución Nacional. A La, ver, ¿qué dice el la- artículo 17? Dale, dale, la Alba. propiedad, la propiedad es inviolable y ningún Bien, habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en bien. virtud de sentencia fundada en ley. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? ¿Cómo sigue después? Seguí vos, Alba. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Fantástico. Perfecto. Denme un segundito que me ha dado calor, me voy a sacar el saco y ahí seguimos. A ver, ahí está. A ver, fíjense que el artículo 17 de la Constitución Nacional, en esos dos renglones que también nos leyó Alba, nos trae la regla y la excepción. La regla Es y la inviolable. excepción. ¿De qué se trata esto? A ver, no, no sé qué le pasó a Florencia, ahí está. Fíjense, la regla que nos trae el artículo 17 es que la propiedad es inviolable. Inviolable es inviolable. Significa que mi casa es mi casa y por más que a mi ley le parezca, no me la puede quitar. Mi auto es mi auto, mi lapicera es mi lapicera. La propiedad privada es inviolable. Esa es la regla que nos trae el primer renglón, la primera oración del artículo 17. Pero ustedes se dan cuenta de que esta clase de concepto de derecho de propiedad no es compatible con la vida social, porque, por ejemplo, imagínense si necesitamos ensanchar una calle tenemos que ensancharla, tenemos que quitarle quizás 15, 20 metros de frente en una ciudad a cada inmueble, o hacer una autopista y le tenemos que pedir un pedazo de campo a los dueños de los campos, o hacer una represa. Imagínense una represa que va a quedar bajo el agua, todo un campo. Entonces, necesitamos un dispositivo que nos solucione esta situación, porque la vida en sociedad implica que la propiedad, sí, ok, la regla es inviolable, pero tiene que haber excepciones. Y ustedes ven que yo ya les he dado algunas excepciones, ¿no es cierto? Con estos ejemplos que les voy dando. Entonces, cuando el Estado necesita, por el bien público, ¿no es cierto? Quitarle, así le quitamos a un particular un bien
de propiedad privada, aparece este instituto de la expropiación. Entonces, lo que pueden anotar como primera regla es que tenemos un derecho constitucional clarísimo, que es la propiedad privada, pero una limitación a ese derecho constitucional es la expropiación, ¿sí? Díganme que me siguen hasta acá. Háganme así con la cabeza. A ver, así yo lo veo. Bueno, ahí lo veo a Florencia que me dice que sí. Entonces, ¿qué es la expropiación? Esta limitación a un derecho constitucional. Y fíjense una regla que ustedes van a notar. Cada vez, como es algo muy grave, quitarle a uno algún derecho constitucional, ustedes van a notar que la regla generalmente es que cuando le quitamos a uno, le quitamos a Francisco, por ejemplo, su derecho constitucional sobre la propiedad de su casa donde vive, no es suficiente una norma inferior a una ley. No es suficiente. Por eso fíjense qué interesante que el artículo 17 que también nos leyó Alba, lo menciona. Miren, nadie, perdón, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley. Por ley. No basta un decreto del presidente, no basta una resolución de un ministro. No, no, por ley. Ley material, ley emanada de, en este caso que estamos hablando del Estado Nacional, ley es lo que emana del Congreso de la Nación. O si fuese que el Estado provincial necesita expropiar, sería necesaria una ley emanada de la legislatura de la provincia, ¿no? Una ley. Entonces, ahí tienen, ustedes después profundizan, se fijan en el compendio, qué definición, que es muy buena la definición que les da el compendio de Germán Vidar Campos, ahí está. Pero fíjense, es una aproximación la que yo les voy dando hasta ahora de lo que es el concepto de la expropiación, una excepción admitida por la propia Constitución Nacional en su artículo 17 sobre uno de los derechos individuales básicos, derecho constitucional a la propiedad privada, ¿no? Después me pregunta la siguiente pregunta del foro. ¿Cuáles son los bienes expropiables? Y yo de nuevo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? A ver, ¿quién se anima a decirme más o menos? Y no hay problema si se equivoca. ¿Qué bienes son expropiables? Bienes muebles, o sea, los bienes inmuebles. Bienes Inmuebles. inmuebles. Es cierto, Alba, por una cuestión de orden práctico, no es usual que a mí me expropien mi lapicera. Claro. Usualmente, como has dicho bien, Alba, lo Ujú, que más usualmente se expropia son bienes inmuebles. Sin embargo, no está limitado a bienes inmuebles. Todo lo que ujú, forme parte del patrimonio puede ujú. ser expropiado. Sí. Incluso más, hay algunos bienes inmuebles que están fuera del Naturales. comercio, Ujú. eh, algunos bienes inmuebles que están fuera del comercio, como por ejemplo una iglesia, un templo de la Un Iglesia teatro, Católica, un teatro también, un un teatro que teatro. está fuera del... Bienes Espérate, culturales pero también se expropian. también, Alba, también. O, por ejemplo, la vez pasada alguien me preguntaba sobre territorios asignados a las comunidades aborígenes Ajá. originarias. También, porque si el Sí. Estado necesita, y volvemos de nuevo al Ujú, ejemplo anterior, armar un dique, una represa de agua para abastecer de energía eléctrica a toda una zona de la Argentina. Y justo hay un templo católico que tiene 200 años, o ujú, justo en ese lugar hay una comunidad originaria aborigen, o está el Teatro Colón, miren lo que les digo, ujú, igualmente, obviamente que el Teatro Colón justo es propiedad, si no me equivoco, es del gobierno del Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Cava, pero sí, perfectamente el Estado Nacional le va a indemnizar a claro. Cava
para Ujú, decirle, listo, mirá, necesito hacer, qué sé yo, una ampliación de la avenida 9 de Julio. No se me ocurre ahora, pero ¿me ujú. entienden? Incluso a veces Profe, un error común. Sí, escucho. acá el compendio da varios ejemplos, si quiere lo puedo leer brevemente. Pero ¿cómo Dice, no? Dale, sí son, Florencia. sí son expropiables, a título de ejemplo, los bienes inmuebles, muebles y semimovientes, las universidades, una empresa, una biblioteca, las maquinarias de una fábrica, los lugares históricos, el espacio aéreo, el subsuelo, sólido o fluido, los bienes inmateriales, derecho de autor, energía hidráulica, las iglesias, los bienes de una embajada extranjera, las unidades de un inmueble dividido en propiedades horizontales. Y después, bueno, habla Muy de lo que no bien. es expropiable. Pero fíjense qué interesante, porque ahí justamente, ¿no? ¿Qué libro es ese, Florencia, que me estabas leyendo? Contame de quién es. ¿Quién es el autor? Compendio de Derecho Constitucional y el autor es Germán Vidal Campos. Bueno, excelente. Fíjense qué interesante. En la Profe, enumeración que muy... Un una segundito, pregunta. Alba, dame un segundito. Fíjense Ajá, qué interesante que Alba ha mencionado algo que a veces es un error común, que es creer que una embajada de los Estados Unidos o la embajada de Perú no puede ser expropiable. Y sí, también puede ser expropiable. Incluso un cementerio ujú, eventualmente podría ser expropiable si necesitamos, a ver, ajá, no sé de dónde son, yo estoy acá en Córdoba, capital, pero en Córdoba tenemos el dique San Roque, sí, construido en 1890. En ese momento fue el dique más grande del mundo, donde está el lago San Roque, Villa Carlos Paz. Los que conozcan Córdoba saben, lugar precioso. En ese lugar había un pequeño pueblito que se llamaba San Roque. Y en ese lugar había una capilla y alrededor de la capilla había un campo santo, es decir, un pequeño cementerio. Y eso fue expropiado porque había que taparlo de agua. Iban a hacer una represa. De hecho, Córdoba capital, con 1,5 millones de habitantes, hasta el día de hoy, ¿de dónde se abastece de agua? Del lago San Roque. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Que estamos conversando, que ustedes comprendan que no es, incluso más, le agrego esto y ya te doy la palabra. Alba, así me preguntas. Incluso el bien de familia, ustedes ujú, saben el tema de la vivienda única, ujú, también, también, porque en esto no hay que confundir lo que no es embargable, como es la vivienda única, que no me la pueden embargar por deudas, no me la pueden quitar, no hay que ujú, confundirlo con lo que es expropiable o no. ajá. Decime, Alba, decime tu pregunta. Sí, mi pregunta es, profe, dice, yo tengo acá que hay que darle una compensación justa, la justa indemnización. Dice, porque la utilidad pública está en la esencia de la expropiación. Mi pregunta es, o sea, vamos a suponer que me quitan a mí mi casa. Primero me pagan y yo desalojo. Es Primero me pagan, correcto, yo Alba. desalojo, me ubican. Exacto, exacto. Acá, Eh, yo eh, vivo en un está- pueblo. Le cuento una experiencia que la vi hace poquito. Yo vivo en un dale. pueblo que la vía lo parte al medio. Yo soy del interior del Chaco, a 100 kilómetros de resistencia vivo yo. La vía parte al medio al pueblo y mucha gente se apropió de la casa del tren, digamos, de la casilla del tren, que hay varias casas a lo largo de la vía. Bueno, muchos años vivieron ahí. Ahora el intendente, o sea, hizo un museo histórico. Cumplió 104 años mi pueblo. Hizo un museo histórico y a esa gente lo ubicó en otro lugar, le dio otro terreno y rescató el bien público, digamos. Eso sería una expropiación práctica. Fíjate que son como temas un poco diferentes, ¿no? Una cosa Ajá, es cuando tenemos una apropiación de inmuebles del Estado, ¿no? Una ujú, ocupación, una apropiación de inmuebles del Estado, que eso lo van a ver un poquito más adelante en la carrera, lo van a ver ajá, en derechos reales. Y otra cosa es tu primera parte de tu pregunta, que es que si te van a quitar tu casa, Alba, primero te tienen que pagar el valor de ah, tu casa. está. Primero. Porque Sí. si no,
¿Cómo haces vos, Alba, si te dicen, deme hoy su casa y de acá a un Sí, año y medio le pago? No, pero sí, ¿dónde voy a vivir? ¿Debajo de un sí, puente? sí, No. sí. Ahí la veo a Vicky, que ha sido alumna mía, la saludo también. ¿Cómo andás, Vicky? En definitiva, Claro. la indemnización debe ser previa y lo Previo. acabamos de leer, fíjense en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Vamos Ujú. al siguiente punto, fíjense. Entonces, ya vimos, ustedes después repasan la grabación y por supuesto que leen los libros, ¿no? Porque yo les doy Sí, siempre un esqueleto como para orientarlos un poco. sí. Pero ustedes después van al compendio de Germán Vidar Campos. Tercer punto que les pregunta el foro 3 les dice expropiación, confiscación. Ajá, sí. Deme dos diferencias. A ver, ¿quién se anima a decirme una diferencia entre expropiación y confiscación? Cuéntenme. Perdón, profe, pero en la consigna B hace referencia a qué bienes son inexpropiables. Sí, y lo acabo, Mabel, fíjate que dando vuelta al revés la pregunta, yo recién les dije qué bienes son expropiables. Y si decimos, a ver, ¿qué sería no expropiable? Casi nada. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El dinero en efectivo, el dinero cash, no es expropiable, pero por un tema de lógica. ¿Qué lógica tiene que me expropien 500.000 pesos y previo me paguen con 500.000 pesos para quitarme 500.000 pesos? No, no, no hay un problema lógico ahí, ¿no es cierto? Por eso decimos que en principio los bienes, perdón, el dinero cash, el dinero en efectivo no es expropiable. Sí la moneda extranjera, porque la moneda extranjera se asimila a cosas, digamos. Hay una discusión, hay una discusión con el tema de, a ver, por un lado, los restos humanos, es decir, ustedes saben, ¿no? Yo tengo la posibilidad de dejar asentado qué quiero que se haga con mi cuerpo, con mi cadáver, el día que yo fallezca. Hay una discusión ahí. Una parte de la doctrina dice, no, los cadáveres humanos no son expropiables. ¿Para qué los querría el Estado? Sin embargo, yo les digo que después del COVID-19, después de la pandemia, yo tengo la sensación jurídica de que si estamos ante una enfermedad nueva, contagiosa, mortal, y empieza a haber los primeros muertos, yo tengo la sensación jurídica de que el Estado perfectamente puede decir, discúlpeme, me voy a apropiar del cuerpo ya fallecido, del Sí. cadáver de su papá, de su mamá, para investigación científica. Para investigación científica, porque ¿se acuerdan lo que fue el COVID en el 2020? No Ujú. sabíamos nada de esa enfermedad. Entonces, Sí. como les digo, en principio, cadáver no es expropiable, digamos, ¿no? Pero con esta salvedad. Y les hago una última acotación que le pueden anotar por ahí. Pero acá les complico un poco porque lo van a ver más en años posteriores. Los bienes del Estado, a ver, el Estado Nacional le puede expropiar bienes a la provincia. Recién pusimos el ejemplo de que el Estado Nacional le expropiaba el Teatro Colón a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto con la indemnización previa, ¿no es cierto? En principio, también al revés, la provincia a un bien del Estado Nacional, aunque ahí es más discutido. Donde hay una discusión que en principio se dice que no sería posible, es esta. Los estados provinciales tienen dos clases de bienes. Bienes del dominio privado, bienes del dominio público. Ya sé que les estoy haciendo lío, ya lo van a ver más en detalle en años posteriores, pero yo les hago un resumen. Los bienes del dominio privado serían, por ejemplo, una oficina. Bien del dominio privado. Es un inmueble donde el Estado provincial tiene 20 empleados administrativos, bien del dominio privado del Estado. ¿Hay algún problema si el Estado, bien del dominio
privado del Estado provincial. ¿Hay algún problema si el Estado nacional dice, perdón, pero te lo tengo que expropiar porque voy a pasar la autopista, no sé qué? No, no habría problema. Pero después, los estados provinciales tienen bienes del dominio público. Bienes del dominio público. ¿Qué sería un bien del dominio público? Por ejemplo, las provincias de la Patagonia tienen petróleo en su subsuelo. Petróleo. A eso le llamamos bien del dominio público. Hay varios ejemplos. No, no los quiero complicar. No podría el Estado Nacional por una ley nacional, expropiarle a Santa Cruz, ¿saben qué? Chao, le expropio todo el subsuelo y empiezo a explotar yo el petróleo, porque eso es parte de qué? Del territorio provincial. En cambio, el bien del dominio privado, como yo les dije antes, esa oficina, bien, una casa que tiene la provincia de Santa Cruz con 20 empleados, perfectamente es expropiable por el Estado Nacional. Díganme si me siguen hasta acá. ¿Me siguen hasta acá? Lo importante es que Profe, ustedes el concepto sí. que les quede es que son muy poquitos los Ujú. casos de bienes que no son expropiables. Ni les digo que tienen que ser bienes patrimoniales, porque los no patrimoniales, para nada. Por ejemplo, si yo quiero expropiarle la buena fama a Francisco, que lo veo ahí que me está atendiendo, no, ¿cómo le vamos a expropiar la buena fama, el crédito? No, ¿no es cierto? Aunque sí podríamos expropiar bienes que son patrimoniales de propiedad intelectual. Por ejemplo, Francisco es un inventor de una vacuna contra el COVID. Volvemos de nuevo al ejemplo del COVID. Mm. Bueno, Francisco dice, perdóname, pero yo tengo acá mi, ¿cómo se llama? Mi propiedad intelectual. Bueno, en ese caso, por utilidad pública se la podríamos expropiar, por supuesto, con indemnización previa, que le pague a Francisco todos los años que ha estado con el microscopio analizando estos bichos para encontrar la vacuna que los mata, digamos, ¿no? Ustedes después les pido, para que no se nos vaya tanto el tiempo, repasen compendio Germán Vidar Campos este punto. ¿Eh? Yo por lo menos les doy un panorama más o menos. Fíjense Profe, que ahí, si no me equivoco, nuestro profe José María, que lo saludo desde ya, buenas tardes, José María, si es que está, que creo que sí, les ha dejado en el chat un video, fíjense, me parece que lo dejó hace un ratito, un link de un videíto que yo les grabé a mis alumnos el año pasado, ¿no? Fíjense después si lo ven. Ese videíto de YouTube les puede servir también como aproximación al tema de la expropiación, ¿ah? Después se meten ahí, lo linkean. Vamos profe, al siguiente. Sí, dale, profe, Alba, decime. me quedó pendiente, disculpe, con la expropiación y la confiscación, que la diferencia Exacto. está en la forma y en el efecto. Dice que la confiscación te sacan por deuda y la expropiación previa indemnización y siempre cuando beneficia a la mayor cantidad de público, digamos, por decirlo de alguna manera. Es incorrecto, Alba. La confiscación no es por deudas. No, ¿No? no. A ver, veamos a alguien más si se anima, pero si no se Eh, anima, no hay problema. A ver, ¿quién me dice sí, una yo. diferencia entre expropiación? Dale, Francisco, dale. La confiscación se da más por una pena o un castigo. Igualmente acá en el Código Penal está prohibido eso. O sea, no, tengo entendido eso. Correcto. A ver, vamos a separar los fideos para que no se nos mezclen los fideos, porque ustedes vieron que aprender es hacer distinciones, es Sí. hacer distinciones, ¿no? Cada vez más fines. Primera cosa que muy bien dijo Francisco, la palabra confiscación está relacionada con castigo, castigo penal, digamos, ¿no? Eso es bien importante, la confiscación. Pero después Francisco dijo, yo creo que está prohibida. A ver si le encontramos. ¿Quién se anima a ayudarme? Y buscamos el artículo 18 de la Constitución Nacional. A ver, Acá lo tengo, ya lo O tengo, espérate, sea, a ver, profe. ya te lo digo qué menciona en el parte. artículo 17.
Ninguna Y en habitante puede ser penado el sin juicio previo, 18 penado de entregar. dice el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Bueno, Y muy una bien, ley en el determinará en 17, qué en el caso. 17. Perfecto, Francisco, bien. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ustedes, me parece que tienen penal uno, ¿no? Tienen en el semestre que viene penal uno, ¿no? Bueno, cuando tengan penal uno, van a saber que el Código Penal argentino tiene cuatro penas. Cuatro, así, cuatro. Confiscación, no, perdón. Reclusión, prisión, multa, inhabilitación. Inhabilitación, que es que le impedimos al tipo que ocupe cierto cargo, ¿no? Esas son las cuatro penas. De hecho, la primera ya no rige más porque ha sido declarada inconstitucional también, la reclusión. Así que nos queda prisión, multa, inhabilitación. Pero históricamente, en Argentina, concretamente, entre 1835 y 1852, que es la segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas, se utilizaba la confiscación de los bienes contra los delincuentes políticos, es decir, los que conspiraban para derrocarlo a Rosas, los castigaban, entre otras penas, quitándoles los bienes. Ustedes van a estudiar, me estoy adelantando a penal uno, pero ustedes van a estudiar en penal uno que la pena tiene que ser personal. La personalidad de la pena. ¿Qué quiere decir? Que Francisco, si es un delincuente, porque nos dijo que había inventado la vacuna del COVID hace un rato, Francisco, pero resulta que no, que eran todas macanas, nos estafó. Lo vamos a meter preso, pero a Francisco, no a los papás de Francisco, no a No los se hijos de extiende la familia. Francisco. Claro, el problema de la confiscación es que si Francisco es dueño de un campo con el que se alimenta él, su esposa, sus hijos, capaz que sus nietos, si es un hombre mayor, si yo como castigo le quito a Francisco el campo, confiscación como pena, ¿en realidad estoy castigando a Francisco solo? No, a todos. No, estoy castigando a Francisco, a la esposa, a los 5 hijos que quedaron todos en la calle, sin nada. ¿Me entienden? Por eso es que por el principio de la personalidad de la pena, es que no utilizamos la confiscación como pena del Código Penal, pero sí se utilizó. Y como nuestra Constitución Nacional es una respuesta redactada en 1853, en buena medida una respuesta a la tiranía de Juan Manuel de Rosas, una de las claves que nos señala el artículo 17 es que la confiscación que se usa como pena no puede ser utilizada nunca más, como pena. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ujú. También se usa la palabra confiscación en el tema tributario, pero ese es un uso actual, un uso del tiempo presente. De pronto, cuando Milei dice que va a derogar, no sé, todos los impuestos, suele usar la frase, estos impuestos son Confisca. confiscatorios. ¿Han escuchado eso? Sobre los impuestos, dicen, ¿sabes qué? Este impuesto es confiscatorio. Entonces, se suele usar la palabra confiscatorio para aludir a impuestos que son excesivos, que son desproporcionadamente grandes. Pero entonces, confiscación significa sacarle a uno, normalmente como castigo, sus bienes, que ya dijimos, está prohibido en Argentina, artículo 17, como me destacó Francisco. Segundo uso, para los impuestos, usamos esta forma de hablar, ¿no? Impuesto confiscatorio. En cambio, Profe, la expropiación, ahí te doy, Florencia, la palabra. ujú, La expropiación es un sistema totalmente legal en el que le vamos a quitar a Florencia su derecho sobre su propiedad privada, pero no solamente pidiéndole disculpas, sino haciéndolo por ley, por utilidad pública declarada por ley y con indemnización previa. Primero le damos el cheque a Florencia para que se compre otra casa y Ujú. después le decimos que abandone la casa. Decime, Florencia. no, porque por ahí también el término confiscación se usa cuando se hace algún allanamiento policial y confiscan
lo que encontraron, digamos, en el lugar, como cuando se trata de armas o esas cosas, también se usa en esa parte de de la palabra confiscación. No sé Vos si está sabés bien. que no, vos sabés, Florencia, que la palabra que se usa para eso es decomiso. Por Ah, ejemplo, al ladrón que está con su revólver y lo atrapamos, no le vamos a devolver el revólver, aunque es propiedad privada de él. Es propiedad privada, dice el ladrón, escúchame, lo compré yo. ¿Qué me venís a quitar mi revólver? Pero como ha sido utilizado para delinquir, o la moto, ¿vieron los motos chorros que van de a dos y andan ujú. manoteando celulares? Bueno, le quitamos la moto. Y el motochorro dice, pero escúchame, es propiedad privada mía, pero decomiso, le quitamos, no, no. Lo mismo ocurre en los delitos penales de contrabando. El tipo viene con 3.000 corbatas, así como la mía, sin pagar impuestos de importación, las trae de Paraguay. No, le quitamos todos los bienes que traía ahí de contrabando, pero no usamos la palabra confiscación. Nosotros somos abogados, futuros abogados, entonces usamos un vocabulario muy preciso, usamos la palabra decomiso, ¿no? Eso es bien importante, Florencia. Bueno, más o menos, ustedes después repasan el compendio del doctor Vidar Campos. Yo sigo adelante para que sigamos. Mi objetivo, acuérdense, es que todos se saquen 100 en el TP3, todos los que vean esta clase, pero sobre todo que ustedes más o menos no le erren a lo grueso, que no le erren a lo grueso, que después tienen que ir a los libros, por supuesto. Dice, la última pregunta del foro 3. Comenta, comenta un proceso de expropiación. No sé, ¿cuál se les ocurre? Un proceso de expropiación. ¿Cuál se les El que ocurre? hizo A el ver, Estado contra Repsol por la cuestión de bueno. IPF. Muy buen ejemplo, Mabel, ese fue pedazo de proceso de expropiación gigante, ¿no? Enorme. No me acuerdo si fue en el 2006, 2007, pero ahí tienen un ejemplo famoso, ¿no? Este, Vemos si les parece, porque ya más o menos el foro lo tienen. El foro es importante que lo hagan por motivos didácticos, es decir, porque ustedes se empapan de los temas antes de ir a hacer el trabajo práctico 3. Vamos a ver ahora las preguntas del trabajo práctico 3. Dice acá, requisitos de la expropiación y fundamentos. Requisitos de la expropiación y fundamentos. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a decirme cuáles son los requisitos? Y el principal es la utilidad pública para satisfacer el bien común. Ese sería la base. Excelente, Francisco, excelente. ¿Se les ocurre algún otro requisito? La ¿Y la indemnización previa. indemnización? Muy La bien, Alba. indemnización previa. Claro, totalmente. Vos ibas a decir uno, Vicky, decime. Justo dije la indemnización previa, pero bueno, también agregamos que sea por medio de una ley. Impecable. Impecable, no puedo decir una palabra más. Gracias a ustedes, ya tenemos los tres requisitos. ¿Que surgen de dónde? Del propio artículo 17 de la Constitución Nacional. Que son, a ver, lo vamos a leer. Dice, la expropiación por causa de utilidad pública, calificada por ley, no por decreto, no por resolución de un ministro, por ley. Y la tercera es que previamente indemnizada, ¿no? Previamente indemnizada. Impecable. Ya tenemos los tres requisitos. Cuando, un paréntesis les hago, lo pueden anotar. La ley 21.499, ley nacional 21.499, esa ley marca el procedimiento que va a seguir el Estado Nacional en toda expropiación. Procedimiento, da los pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Es una ley propia del Estado Nacional con el procedimiento para expropiar. Pero esa no es la ley previa a la que alude
el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, para que no se me confundan, hay dos leyes. Una es la 21499, que es para todas las expropiaciones, porque es el procedimiento, son los pasos que debe seguir, pasos administrativos que debe seguir el Estado Nacional para expropiar. Pero después tenemos la ley que nos pide el artículo 17. Si vamos a expropiar la casa Vicky, tiene que haber una ley que diga, declaro de utilidad pública la casa de Vicky. Bueno, no va a decir así, va a decir nominación catastral, no sé qué, pero eso es bien importante, porque si no hay una ley, es normalmente, está bien, la ley específica les iba a decir, pero normalmente las leyes se hacen globales. Normalmente, eh, supongamos que Vicky vive en la calle Caseros al 715 de qué sé yo, de Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Normalmente la ley para ensanchar la calle y convertirla en un bulevar, en una avenida, va a decir, quedan sujetos a expropiación todos los inmuebles en el frente por 15 metros de la calle Caseros, entre el 300 y el 1400. Entonces, obviamente que ahí está incluida la vivienda personal de Vicky o de Francisco o de Florencia. Pero tiene que ser específica, no tan específica, porque normalmente las expropiaciones suelen ser así como les digo, pero tiene que haber una ley que específicamente diga, a ver, no podría haber una ley que hicieran a principios de año el Estado Nacional que dijera, queda sujeto a expropiación todo lo que el presidente indique que va a necesitar este año. No, no puede haber una especie de autorización genérica. No, no, tiene que ser específica. Tan específica de que es la casa de Vicky, no, pero sí suficientemente específica, porque tiene que señalar que el bulevar se va a llamar Bulevar Caseros, lo que era antes la calle Caseros, va a ser, qué sé yo, de doble vía, con dos manos de cada lado, con árboles al medio, entre tal numeración y tal numeración, bastante específica, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando hablamos de la ley previa, no nos estamos refiriendo a la 21499, que ese es un error común, porque la 21499 es el procedimiento. Y les digo más, cada estado provincial tiene una ley provincial de expropiación, que es el procedimiento que la provincia de Córdoba o la provincia de Santa Fe, cualquiera de los 24 distritos, va a utilizar. Es una forma en que el Estado se ordena administrativamente. Entonces dice, mira, los pasos van a ser primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero después necesitamos indefectiblemente la otra ley, la ley que individualiza el inmueble a expropiar por causa de utilidad pública. Vamos al Una siguiente antes que pregunta. se me duerman, che. Bueno, dale, una- Francisco, haceme la pregunta. Dale. Porque he visto que acá en Córdoba la expropiación del Palacio Ferreira, en la capital, se dio por una ley provincial. Esto me lleva a preguntar, o sea, ¿esta ley puede ser específica correspondiente a la jurisdicción de cada lugar? ¿Puede ser nacional, puede ser provincial, puede ser un decreto municipal, algo? Correcta tu pregunta, Francisco. Nosotros en Argentina, primero estamos estudiando Derecho Constitucional Nacional. Ustedes después van a tener la materia Derecho Público Provincial, que son los 24 sistemitas constitucionales de las provincias y municipal. Por ahora estamos en el Estado Nacional. Sin embargo, es buena tu pregunta. Nosotros en Argentina saben que tenemos tres niveles de Estado. Está el Estado Nacional, el Estado Provincial El y Estado el municipal. Municipal. Claro, exacto. Básicamente, cada provincia para sus necesidades, respetando los tres requisitos que dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, puede expropiar. En este caso, el Palacio Ferreira, como dice Francisco, ¿no? Sobre lo municipal hay todo un tema, porque
no me quiero meter en esta porque lo van a ver en detalle en público provincial, pero Argentina, las provincias tienen que respetar la autonomía municipal. Ahora bien, ¿qué es exactamente la autonomía municipal? Argentina es un mosaico de 24 colores distintos. Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba es una de las que más autonomía le da a sus municipios. Y, por ejemplo, siguiendo con el caso de Córdoba, la propia Constitución de Córdoba dice que los municipios de Córdoba, provincia, tienen la potestad con una ordenanza, que es la ley municipal, con una ordenanza de expropiar. Expropiar, así para ampliar, como dijimos, una calle que se convierte en un bulevar. Pero hay otras provincias que no le dan ese alcance a sus municipios. Ahí vamos, Marve, me dice Marve, pero Marve Construcciones no es un nombre, Marve, decime después cómo te llamas. Entonces, hay otras provincias argentinas que son más restrictivas con sus municipios y le dicen al municipio, vos querés expropiar para hacer un bulevar, pedime a mí, pedime a mí. Y la legislatura provincial es la que va a hacer una expropiación que después se le entrega al municipio. Pero no nos metamos en esa porque nos metemos en algo muy finito. Pero más o menos esa es la respuesta, Francisco. ¿Me seguís hasta acá? Sí. No. Bueno, Marve, primero decime cómo te llamas. Hola, profe, soy Denis Marbegio. No te escucho. Denis Marbegio, profe. Bien. ¿Eso sería la expropiación indirecta que habla en el punto 4? ¿Qué dice el punto cuarto? Contame que no lo he leído. A ver, ¿qué dice? Léelo. El punto 4 dice, si se cumple con todos los requisitos formales y procedimentales, ¿un municipio podría expropiar un campo lindero a su tejido urbano? ¿Por qué? Bueno, cuando lleguemos, pero mira cómo sos de impaciente, Marve. Vamos a No, llegar no, ya porque a la justo surgió pregunta. el tema y yo lo saqué de Vidar No, Campo, solamente por no, eso hago Marve, esto. me volves loco. No, no, no. No, te estoy bromeando. Marve, hace todas las preguntas que quieras, te lo estoy diciendo en broma. Pero te hago la respuesta. Muy buena la pregunta de Marve. Expropiación indirecta se refiere a esto. Imaginemos que a Marve vienen y le dicen, mira, eh, vamos a establecer para tu lote urbano o para tu campo, Marve, que está cerca de la ciudad, que no podés talar ningún árbol porque vamos a establecer que, qué sé yo, que vamos a cuidar cómo es el arbolado autóctono o algo así. Bueno, dice Marve, pero yo planto soja ahí. No, de ahora en más está prohibido en tu campo plantar soja, solamente bosque nativo. Bueno, pero quiero hacer unas cabañas con fines turísticos. No, tampoco. Pero pará, dice Marve, yo tengo 5 hectáreas que están cerca de la ciudad y si vos me pones todas estas limitaciones, me estás vaciando de contenido mi derecho de propiedad. Porque al final me decís que no puedo plantar soja, que no puedo talar porque es bosque nativo, que no puedo hacer 5 cabañas para alquilarlas los fines de semana porque está al lado del río con fines turísticos. No, te dice el Estado, no, únicamente mantenete el bosque nativo. No, Marve va a poner el grito en el cielo, va a buscar un abogado administrativista y va a iniciar un proceso que se llama expropiación irregular o expropiación indirecta. ¿Me seguís hasta acá, Marve? Te digo Marve, porque, pero ¿por qué? Porque en realidad esas limitaciones al derecho de propiedad, que ustedes vieron que yo las fui enumerando una por una, y eso pasa todos los días, ¿eh? Esas limitaciones al derecho de propiedad que el Estado dice, no, perdóname, yo te digo qué vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer en tu campo, son de tal magnitud que Marve tiene todo el derecho del mundo de decir, mira, para eso, toma, te doy la escritura pública, quédate vos con el campo, pero
pagame el valor del campo. Entonces yo me compro otras 5 hectáreas por ahí y vuelvo de nuevo a plantar soja o lo que sea que hacía Marve con su campo. Este tema que yo les estoy dando como ejemplo de lo que es una expropiación indirecta, expropiación irregular. ¿Por qué se llama así? Porque va a ser Marve la que va a decir, expropiame. Por eso se llama, porque es al revés. ¿Me entienden por qué es al revés? En lugar de ser el Estado Nacional el que le dice a Marve, Marve, acá está tu cheque, ley de utilidad pública, me quedo con tu campo porque lo necesito para, qué sé yo, para preservar el parque, el bosque autóctono, ¿no? Eso es una expropiación simple, lisa y llana, ocurre todos los días. Pero en este caso, que el ejemplo que les estoy poniendo, el Estado, acudiendo al poder de policía, va a decir, yo te voy a decir y te voy a limitar en qué podés y qué no podés hacer en tu campo. Si a Marve no le queda ninguna opción económicamente rentable para hacer en su campo, Marve tiene el derecho de ella demandar al Estado diciéndole, indemnízame porque esto es una expropiación. Vos no le llamás expropiación, pero es una expropiación. A eso le llamamos expropiación irregular, expropiación indirecta. Es un tema muchísimo más avanzado de lo que estamos viendo. ¿Te das cuenta, Marve? ¿Me entendés lo que he estado tratando de explicar? Sí, yo por lo que había leído en el libro de Vidart, en el Manual de Derecho Constitucional, lo había entendido distinto, o sea, como que el municipio inicia la expropiación, pero la que dicta la ley es la provincia, como pidiéndole un permiso a la provincia, pero que autoriza al municipio, que son como casos excepcionales, no que lo originaba la persona, lo entendí mal, se ve. Eso que estás describiendo, que está muy bien, Marve, es lo que ocurre en aquellas provincias en las cuales el sujeto expropiante va a ser el Estado provincial y una vez que expropia, por ley provincial, le entrega las llaves del auto, entre comillas, le entrega el permiso para seguir avanzando a un municipio. Pero más aún, a veces se lo puede entregar a una empresa privada. Por ejemplo, en Córdoba, Caminos de las Sierras es la empresa que con un peaje hace el mantenimiento de las rutas y es una empresa privada, de capitales privados. Entonces, de pronto quieren ensanchar un cacho ahí, no sé, una ruta provincial y fíjense qué interesante, ya no es la provincia que le entrega a un municipio, sino a un particular. ¿No? O el particular que va a llevar adelante la obra de una represa, como dijimos también antes, ¿no? Mm, se entiende hasta acá, ¿no es cierto? Sí, Francisco, decime. Una pregunta con respecto a los privados. ¿Eso está sujeto a condiciones? Por ejemplo, el más contemporáneo fue de Ramón Díaz, ahí en La Rioja, que le sacaron el campo porque no había hecho lo que estaba destinado a hacer. ¿También te pueden retener, expropiar ese terreno por no cumplir las condiciones? O... Muy interesante. No estoy empapado en el tema, pero leí algo de que Es el muy director reciente, ¿no? técnico, sí, el director Sí, sí, técnico sí. famoso, Ramón Díaz, que fue goleador de fútbol en su momento, riojano, hizo declaraciones en contra del gobernador de La Rioja y a los 15 días el gobernador ordenó que la legislatura, porque hizo todo el proceso como corresponde, la legislatura Mm. votó la expropiación de, creo que eran 4.000 hectáreas que tenía Ramón Díaz, ¿no? Sobre su campo. Fíjense que para evitar esta clase de ataques arbitrarios, porque en definitiva Mm. es un ataque arbitrario, ¿no es cierto? Eh, Podríamos decir que para esto, una de las 3 condiciones que dijimos no solamente fue que exista una ley, que el cheque te lo den antes, indemnización previa, sino que tiene que ser por causa de utilidad pública. Utilidad pública. Y esa frase,
utilidad pública, eso puede ser controlado por el Poder Judicial, porque no es votar la ley y darle el cheque antes. Hay un tercer requisito, ¿sí? Pero por utilidad pública. Entonces, si realmente no había motivo alguno para, por utilidad pública, quitarle a Ramón Díaz sus 4.000 hectáreas de campo, evidentemente eso puede ser cuestionado ante el Poder Judicial. ¿Me seguís, Francisco? ¿Te das cuenta? Sí, sí, lo tomé como un ataque a su libertad de expresión, pero como no Exacto, están vinculados directamente. exacto. Lo importante es que me van siguiendo de cómo más o menos hemos armado en un Estado de derecho, que significa que somos esclavos de la ley, no esclavos del capricho del gobernante, esclavos de la ley, cómo hemos armado un sistema que, no les digo que funciona aceitadamente, pero más o menos es un sistema que impide arbitrariedades torpes, digámoslo así, torpezas, porque puede ser controlado por el Poder Judicial. Ahora, che, si justo pasaba, no sé, iban a hacer una represa de agua a un lago y justo lo iban a hacer ahí en el campo de Ramón Díaz y los estudios sobre el campo vienen de hace como un año y medio o dos, bueno, fue una casualidad que aquel otro declaró contra el gobernador de La Rioja, dijo que era un inútil y a los 15 días salió la expropiación, ¿no es cierto? Pero hay que acreditarlo, hay que ver cómo sigue. Si ustedes me dejan, salvo que tengan alguna otra pregunta, pero si ustedes me dejan, seguimos con el siguiente punto. ¿Qué Sí, les profe. parece? ¿Seguimos con el siguiente punto? ¿Sí? Bueno, Ujú. lo importante de la pregunta que me hacía Marve recién es que ustedes tengan claro, y retomo antes de seguir con el siguiente punto, muy buena pregunta de Marve. Una cosa es el sujeto expropiante, es un tema administrativo. El sujeto expropiante, Estado provincial, que puede después delegarle al municipio o incluso a un particular, como la empresa que hace el mantenimiento de los caminos. Y otra cosa diferente es la expropiación indirecta o expropiación irregular, es cuando Marve va a demandar al Estado diciéndole, che, vos en realidad me estás expropiando, porque me has vaciado de mi derecho de propiedad, no puedo hacer nada, me has atado así, me has atado de manos, págame, dame el cheque que me corresponde, ¿no? Un contencioso administrativo. Bueno, dice, ¿por qué debe ser previa la indemnización? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué debe ser previa la indemnización? Y Cuéntenme. justamente, como usted dijo, primero para evitar conflictos sociales, o sea, para ver que realmente se haya llegado a un acuerdo. Se compensa el valor del inmueble más la costa por daños y perjuicios. Y además, como usted puso hoy como referencia, por ejemplo, en el caso de una casa, para que mientras se pueda comprar otra casa para poder mudarse, digamos. Impecable. En definitiva, podemos decir para que no se le disminuya en ningún momento el patrimonio a esa persona, ¿no es cierto? Porque si el patrimonio de Marve son $100.000, lo que tiene su casa, después le quitamos la casa, patrimonio bajó a cero, y después al año le damos un cheque, ahí volvió a subir el patrimonio, pero estuvo un año ese patrimonio con un bajón, ¿qué? ¿Se fue debajo de un puente? ¿Cómo fue la cosa? No, no tiene sentido. Entonces, para que en ningún momento el patrimonio del particular sufra un descenso, la indemnización debe ser previa. Y en dinero, bien importante, en dinero. Solamente, esto lo pueden ver después en la ley 21.499, solamente con acuerdo entre las partes puede no ser dinero. Concretamente, bonos del Estado. ¿Vieron esos pagares de deuda? Por ejemplo, en el caso de Repsol, que ustedes citaron, en ese momento histórico Repsol aceptó bonos
soberanos de deuda del Estado Nacional, ¿no? Es como que el Estado le dijo, che, Repsol, ¿vos querés que te dé 1.500 millones de dólares o 2.500 millones de dólares en bonos soberanos? Y los otros dijeron, no, no, dame los bonos, ¿no? Pero si no hay acuerdo, la indemnización debe ser en dinero, dinero cash, dinero en el banco, quiero decir, te lo depositan en el banco. Vamos a seguir Profe, con esto. A ver, profe, ¿puede el ministro? Sí, Alba, decime. también puede ser teniendo en cuenta lo humano, o sea, para que no haya conflictos sociales. Vamos a suponer que sea una familia con niños menores. O sea, se está vulnerando el derecho a la vivienda digna, a la seguridad, No, no, ¿no? Alba, no, no. Fíjate, Alba, que de nuevo eh, hay una confusión en el tema. Cuando una familia ocupó ilegalmente terrenos del ferrocarril, Ajá. ocupó ilegalmente una casa y viene el Estado y los va a desalojar, diciéndole, no, Ujú, perdóname, esto no es tuyo, no podés ocupar esta casa. Ahí, Alba, en esa situación, se va a tomar en cuenta por ahí si hay menores de edad, si hay niños, el tema social. En el tema ujú. expropiación no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque no se vulnera ningún derecho, Alba. ¿Por qué? Ajá. Porque esa familia que tiene 5 hijos chiquititos va a tener un cheque antes de que le quiten la casa. Y con ese cheque se va a comprar una casa igual o a veces hasta mejor de la que Ujú, tenía y después va a entregar la casa. Entonces, en este caso, no hay ninguna salvedad con temas sociales, ¿sí? ajá. ¿Me siguen hasta Está. acá? Sí, Bien, está. excelente. Siguiente pregunta. Bien fácil, esta me la tienen que contestar ustedes, che. ¿Puede el ministro iniciar por sí solo un proceso de expropiación? No. ¿Por qué no? Porque necesita una ley primero y no la va a promulgar Bien, él. te sacaste el 100, Marve, con esa sola respuesta. Necesita una ley. Si ya lo dijimos, que los tres requisitos, ¿cuáles eran? Ley previa, cheque previo y por utilidad pública. Por utilidad. Entonces, si decimos que se necesita una ley, ni siquiera el gobernador puede firmar un decreto. Y por debajo de un Ujú. decreto están las resoluciones de un ministro, pero imagínate. Sí, Francisco, decime. Hay una parte en la ley 21.499 que dice que el Estado Sí. Nacional lo puede hacer siempre y cuando esté dentro de su ley orgánica, o sea, tiene que estar fundado en ley previamente. O delegado, pero dice el Estado Nacional, no dice poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Sí dice de ley orgánica. Es en No, el no. caso de... A ver, siempre sigamos con esto para que no se nos haga como lío, digamos. El artículo 17 de la Constitución Nacional, con rango constitucional, que significa que no hay otra norma que derogue el artículo 17 de la Constitución Nacional. Nos dice tres requisitos, uno de ellos es una ley específica, más o menos específica. Yo les puse el ejemplo de la casa de Vicky, pero en realidad la ley más o menos específica dice todos los inmuebles de tal sector hasta tal sector, ¿no? A partir de ahí, puede ocurrir que el Estado Nacional que ha expropiado por esa ley específica, que es el expropiante, digamos, el sujeto expropiante, le entregue esa expropiación para que luego, por ejemplo, la empresa estatal de energía eléctrica ponga unos postes de luz, no sé, o una central de luz, podría ser, pero siempre el sujeto expropiante, el Estado Nacional, y por una ley nacional, en el caso del Estado Nacional, ¿no es cierto? Que no se les haga lío con esas delegaciones, ¿ah? Porque es típico, la empresa estatal de agua, evidentemente, para expropiar unos inmuebles por donde va a pasar un caño, quizás un caño maestro, va a necesitar antes
una expropiación y que esa expropiación le diga, bueno, acá tenés, che, estos terrenos, ¿no? Que no se les haga lío. Igualmente, fíjense que es importante que ustedes tengan los conceptos troncales, porque el finito lo van a ver en dos materias después. Derecho público provincial y municipal y sobre todo derecho administrativo. Pero más aún, si ustedes un día que se van a recibir, estoy seguro de eso, se dedican al derecho administrativo, van a estudiarlo al detalle, cada vez como haciendo distinciones más finitas, ¿no? Sobre estos temas. Lo importante es que ahora, che, no le erren en lo grueso. Por eso, yo con toda humildad les digo, nadie se recibe escuchando una charla de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Pero sí, yo lo que quiero es que ustedes tengan claro los grandes conceptos, que no le erren en lo grueso, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Ujú. Bueno, ojalá que no se estén cansando ya, che, que vamos como 1 hora. Yo sigo acá tomando mi mate, me imagino que todos tienen su termo, su mate. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puede el ministro iniciar por sí solo un proceso de expropiación? No, ya le dijimos que no. Después dice, acá vamos a la pregunta tuya, Marve. Cumplidos los requisitos, ¿puede un municipio expropiar un campo lindero a su ejido? Esta pregunta siempre decimos los profes que tiene como una trampita. Por eso es que la explicamos, por eso hacemos esta charla. Escúchame, antes de hacer el trabajo práctico 3, todos deberían mirar, tomarse el rato y mirar la grabación de esta charla, porque acá les damos la orientación para que no le erren. ¿Cuál es la trampita que tiene esta pregunta? Dice, ¿puede un municipio, cumpliendo todas las reglamentaciones, expropiar un campo lindero a su ejido? ¿Qué significa la palabra lindero? Que está al lado. Cercano, Al lado. Está Al al lado lado. limitante, significa, muy bien, Limitante. al lado limitante. Significa fuera de. Porque si yo digo que Uruguay es el país lindero a la Argentina, es que Uruguay está fuera de Argentina, ¿no es cierto? O Paraguay o Bolivia, Chile, país lindero, país que está al lado de la frontera de Argentina, Chile. ¿El Estado Nacional argentino puede expropiar un inmueble que está en Santiago de Chile? No. No. No, ustedes lo primero que han estudiado, creo que la secundaria, es que la soberanía de los países, ¿dónde rige? dentro de su Dentro límite. del Territorio. dentro del territorio. Escúchame, así como yo estoy acá en mi estudio jurídico, en mi casa, y yo digo, che, escúchame, yo soy rey de mi casa, pero no puedo entrar a moverle los muebles a la casa de mis vecinos de al lado, ¿no es cierto? Entonces, Argentina, país lindero, Chile. ¿Puede Argentina expropiar un pedazo de campo que la verdad que estaría bárbaro, dice Argentina, hacer la embajada en ese lugar? Le expropiamos. Pero los chilenos te matan. Escúchame, no, no podés. Podés hacer una negociación particular, como particular, ofrecerle plata, comprar el terreno, hacer la embajada argentina, pero no, expropiarle no. Puede la provincia de Córdoba, que tiene una provincia lindera, que es Santa Fe. Córdoba dice, ¿sabes qué? Ese campo está buenísimo. Y le expropiamos a un santafesino, votamos acá en Córdoba, legislatura de Córdoba, expropiarle el campo al santafesino este de acá al lado. ¿Qué va a decir la provincia de Santa Fe? ¿Que se puede o que no se puede? Que no puede. Puede. Entonces, vamos a la pregunta con trampita, que ya se han dado cuenta ustedes, que son más bichos que yo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede un municipio que tiene un ejido, así se llama, ejido urbano, expropiar un campo que está fuera de su ejido urbano? Respuesta, Graciela, no puede. Claro, no puede. ¿Por qué? Porque no le llamamos soberanía, pero le llamamos competencia, jurisdicción, autoridad, al tema municipal, al tema provincial. Al tema nacional sí, le llamamos soberanía, ¿no es cierto? Pero claro, la soberanía de Argentina termina desde la frontera para este lado, digamos, ¿no? Justamente decimos que tenemos una disputa de soberanía con el Reino Unido de la Gran Bretaña
por Porque las Islas Argentina, con Malvinas. toda razón, dice, che, las Malvinas están dentro de mi soberanía, dentro de mi territorio. ¿Y qué nos contestan los ingleses? Discúlpame, no, es una cuestión de hecho ahí tan dolorosa para todos. Vamos a hacer, esa es la respuesta fácil, simple, para que no se compliquen. ¿M? Ahora, les hago un par de paréntesis. ¿Cómo funciona en la vida real? En la vida real, en Córdoba, por ejemplo, provincia de Córdoba, les hago este paréntesis porque el régimen municipal varía en parte en las distintas provincias argentinas. ¿Cómo hace en la provincia de Córdoba el intendente de, por ejemplo, Belleville o Villa María, que quiere expropiar para hacer un campo de deportes, que va a tener una utilidad pública porque van a usarlo para los chicos de Villa María, no sé, jugar al fútbol o salir a correr, y está fuera del ejido urbano del municipio Villa María? ¿Cómo va a ser? El intendente de Villa María va a tocarle, toc, 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 la puerta al gobernador de Córdoba. Fíjense, Estado municipal, Estado provincial, y le va a decir, escúchame, Yarlora, yo quiero tener ese campo para hacer un campo de deportes. Y hay dos opciones ahí. Una yo ya se las dije, que el Estado provincial le va a decir, dale, ok, voto la expropiación porque ese campo es lindero al municipio, está fuera del radio municipal, pero está dentro de la provincia de Córdoba. Entonces dice el gobernador de Córdoba, le digo a los legisladores que expropien, yo lo pago, después vos me devolves la plata y hacemos un convenio. ¿Vieron los convenios esos que hacen? Donde la provincia le entrega al municipio un campo. En Córdoba ciudad, por ejemplo, hay muchos convenios de esos con las vías férreas que no se utilizan más. Entonces, el Estado Nacional le entregó por convenio al municipio de la ciudad de Córdoba para que hagan un parque con árboles, con juegos para los chicos. Ahí voy, Francisco, ahí voy. Segunda opción, segunda opción para resolver este tema. Acuérdense que la regla es no se puede. Primera opción, la provincia expropia ese campo lindero y se lo entrega al municipio. Segunda opción, estamos hablando de ejemplo del Estado Provincial de Córdoba. El Estado Provincial le amplía a que no saben qué, el radio urbano. Le dice al municipio de Villa María, mira Villa María, hagamos una cosa, yo te amplío un cachito tu radio urbano acá por ley provincial y una vez que salga la ley provincial, ahí ya no es más un campo lindero a tu ejido, es un campo que está dentro del nuevo ejido urbano municipal de Villa María. Y en ese caso, después seguí vos el trámite. Entonces el municipio después, ya que está dentro de su ejido, bueno, se pondrá de acuerdo con el particular, lo comprará si el particular quiere venderlo, y si no, va a tener que votar una ordenanza municipal declarando utilidad pública, dándole el cheque antes, por expropiación. Díganme si me entendieron todo este lío que les hice. ¿Me entendieron? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo que esa Sí. pregunta, bueno, hay que saber un poco de derecho administrativo, un poco de derecho público provincial y municipal. Es una pregunta medio con trampita. Por eso es que los profes siempre les explicamos esa pregunta. Che, hasta acá llego. Hay un montón de temas más para hablar, 500 millones de temas más, pero hasta acá llegó tanto el Foro 3 como el Trabajo Práctico 3. Si quieren, aproveche si alguno tiene alguna pregunta y si no, si es que está el profe José María, no sé si está José María, capaz que ya se fue, pero José María, si es que está, les iba a dar una macana, un jueguito que íbamos a hacer de preguntas y respuestas, pero si no, ustedes después lo tendrán en anuncio. Pero lo importante son las preguntas reales de ustedes. ¿Tienen alguna consulta? Aprovechen que lo tienen acá el profe. No, que yo pensaba que solamente podía autorizar la expropiación el Estado Nacional, no también la provincia mediante una ley provincial, y bueno, y ahí en la 4 había agarrado para el otro lado, había
lo había tomado como expropiación indirecta porque leyendo los dos libros lo había entendido distinto. Lo había entendido justamente como que el municipio le pedía permiso a la provincia, le autorizaba a la provincia. Bien, perfecto. Entonces, tres niveles de Estado tiene la Argentina. Acuérdense que el capo siempre es el Estado provincial, que es el que hizo nacer la nación en el convenio constitucional originario, ¿no? Son las provincias las que se juntaron y le dijeron, te creamos Estado Nacional. Entonces, ¿las provincias pueden expropiar? Sí, imagínense, son las originarias. ¿El Estado Nacional puede expropiar? Sí, es lo que estamos estudiando hoy. El municipio, de nuevo, es la provincia la que le otorga permiso a sus municipios. Entonces, la Argentina tiene como si fuera, si es un guante, la autonomía municipal, si fuera un guante, hay guantes más largos, hay guantes más chiquitos. ¿Mm? Todos dicen, no, no, yo le doy autonomía a mis municipios. Eso dicen todas las provincias, pero algunas provincias como Córdoba le dan una autonomía más grande. Entonces, la constitución provincial de la provincia de Córdoba expresamente dice, che, los municipios van a poder ellos expropiar por ordenanza municipal, no me tienen que pedir permiso ni nada. En otras provincias, no, los municipios no tienen esa autorización, ¿no? Es un tema. Entonces, pero por suerte no les preguntan algo tan fino. Yo por ahí les adelanto ante las preguntas de ustedes. Bueno, Vicky me dice muchas gracias. Si alguien más tiene una pregunta, me la hace. Si no, vamos cerrando, como ustedes quieran. Profe, me quedó algo pendiente a mí. Dale. Cuando usted dijo que la ley 21.499, la ley nacional que marca el procedimiento del Estado a seguir, habló de que hay otra ley que es la que hace referencia al artículo 17. Y yo me quedé con la virome para anotar y nunca nombró la ley. No sé qué ley es. Buena pregunta, Alba. Es que no tengo una ley específica, pero fíjate a dónde iba mi comentario. Hay dos leyes. Una es la genérica del Estado Ujú, Nacional, que es el procedimiento, como bien lo has dicho, que tiene que cumplir el Estado Nacional para cualquier expropiación. sí. Pero la más importante es la otra ley, una ley nacional de expropiación que va a decir que puntualmente esa casa se expropia Ajá. o ese campo se expropia, o ese conjunto de frentistas de la avenida Caseros, como el ejemplo que yo les puse, ¿no? Sí. Entonces, la ley a la que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Nacional es una ley que tiene que ser dictada específicamente, en cada momento distinto, por Ujú, motivos diferentes. Porque puede ser que le expropiemos la casa a Francisco para hacer una escuela. Y lo tiene que decir la ley de expropiación nacional. Le vamos a ok. expropiar la casa a Francisco por motivo de utilidad pública. Dos puntos. Vamos a poner una escuela. O Sí, por vamos a ejemplo, expropiarle el campo a Alba puntualmente porque vamos a hacer un dique para abastecer de agua a no sé qué ciudad. Al impenetrable. Esa ley se dicta en cada momento que hay una Específicamente. expropiación. No se Ujú, dicta una ley casa por casa, se dictan claro. Esas son las por leyes zonas, ¿no es cierto? especiales. Ley de expropiación, cuando decimos necesito cheque previo, declaración de utilidad previa y ley previa, Ajá. esa es la ley. Una ley que específicamente diga que le voy a expropiar la casa a Francisco por motivo de utilidad pública. ¿Cuál? Con el caso de Ramón Díaz de La Rioja lo dijimos, pero ¿cuál es el motivo de utilidad pública? Y lo tiene que decir. Si no lo dice o es un motivo medio genérico, se puede Ujú, discutir en el Poder Judicial. ¿Mm? ujú. ¿Me entienden? Claro, la ley especial es la específica, bien Mabel, del contenido, es decir, de cuál es el inmueble y por qué. ¿Por qué Sí. lo vamos a expropiar? ¿No? Otra pregunta, aprovechen y si no, paramos acá, como ustedes quieran. Yo le quiero agradecer, Bueno. profe, muy clarito, me encantó, tenía duda, confusión, así que espectacular. Profe, Muchísimas gracias. una última preguntita. En la D, Sí,
porque, bueno, acordamos que, porque la pregunta dice que si se cumplen todos los requisitos formales y procedimentales. Dijimos que no, porque era un campo lindero elegido urbano. Pero hubo un pero y usted nos dio esa explicación. Yo quiero saber si en la respuesta ponemos ese pero o si nos quedamos con el no y el por qué solamente. Yo se las expliqué largo. Si quieren marearlo al profe que les va a corregir el examen y escribir todo, bueno, lo van a volver loco el profe. Pero la respuesta simple es, por eso tiene trampitas, porque uno cuando lee, escúchame, si cumplió todos los requisitos procedimentales y legales, ¿cuál es el problema? Pero claro, el único requisito, mira, tamaño de elefante que se comió, es que no tiene territorio, no tiene jurisdicciones sobre ese lugar. Votó la ley, declaró la utilidad pública, le ofreció el cheque antes, el único detalle, mira, el inmueble estaba en Santiago de Chile, se comió un pedazo de requisito, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Pero si ustedes quieren y me han entendido bien, porque para colmo el ejemplo que yo les puse es para provincia de Córdoba, pero si lo quieren poner, lo ponen. Entonces lo van a dejar flasheado al profesor tutor ahí que les corrió a decir, pero escúchame, voy a tener que ponerme a estudiar administrativo. Esta alumna es una genia, digamos. Pero lo importante es que ustedes no le erren a lo grueso. Y háganme Ok. caso, esta charla es para que ustedes después vayan al compendio de Germán Vidar Campos y entiendan mejor lo que Germán Vidar Campos les va diciendo. Con esto que son, porque yo lo que hemos hablado hoy son lo básico, los grandes ejes troncales, ¿saben? Bueno, les mando un abrazo a todos, me despido, salvo que haya alguna pregunta más, que espero que no, ya no quedan más preguntas, che. Un gusto Muchas gracias, verlos. profe. No. Gracias, profe. Bueno, Chau, sobre chau. todo Gracias. a los que han Chao. sido alumnos míos en julio. Un gusto verlos. Chao. Gracias, Chao, chao. profe. Muchas gracias. Gracias.